durante 10 años pensé que tenía el matrimonio perfecto. Mi nombre es Laura, y si alguien me hubiera preguntado hace unos meses cómo era mi vida, habría respondido sin dudarlo, feliz, estable y tranquila. Mi esposo Daniel y yo llevábamos una década juntos, y desde afuera parecíamos la pareja que todos envidiaban. Nos conocimos cuando yo tenía 24 años. Daniel era encantador, seguro de sí mismo y tenía una forma de hablar que hacía sentir a cualquiera especial. Recuerdo perfectamente la primera vez que me invitó a salir. Fue a un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad. Pasamos horas conversando, riendo y descubriendo que teníamos más cosas en común de las que imaginábamos. Desde ese día todo avanzó muy rápido. 2 años después nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de nuestras familias y amigos más cercanos. No era una boda extravagante, pero estaba llena de amor. O al menos eso creía. Con el tiempo construimos una vida juntos. Compramos una casa en un barrio tranquilo, decoramos cada rincón con paciencia y esfuerzo, y establecimos una rutina que, para mí, representaba estabilidad. Daniel trabajaba en una empresa de marketing y solía salir temprano cada mañana. Yo preparaba café mientras él se alistaba para ir a la oficina. Antes de salir siempre me daba un beso en la frente y decía la misma frase. Nos vemos en la noche. Era un gesto simple, pero se convirtió en parte de nuestra vida diaria. Por las noches cenábamos juntos. A veces hablábamos de nuestros trabajos, otras veces simplemente veíamos una película en el sofá. Los fines de semana visitábamos a nuestros amigos o salíamos a caminar por el parque cercano. Nada parecía fuera de lugar. Nuestros amigos siempre comentaban lo mismo. Ustedes dos se ven tan felices. Y yo sonreía, porque también lo creía. Daniel era atento. Recordaba fechas importantes, me sorprendía con pequeños regalos y siempre encontraba la forma de hacerme reír incluso en los días difíciles. Cuando discutíamos, cosa que no pasaba muy seguido, él siempre era el primero en buscar una solución. Con los años pensé que habíamos construido algo fuerte. Algo que no podía romperse fácilmente. Nuestro 10º aniversario estaba cerca, y yo ya estaba planeando celebrarlo de una manera especial. Pensaba organizar una cena romántica en casa, con velas y la música que escuchábamos cuando empezamos a salir. Quería que fuera un momento para recordar todo lo que habíamos vivido juntos. Sin embargo, si algo he aprendido ahora, es que a veces la vida que creemos perfecta puede estar llena de cosas que no vemos. Pequeños detalles. Cambios casi invisibles. Señales que ignoramos porque confiamos demasiado. Pero en aquel momento yo no veía nada extraño. Para mí, Daniel seguía siendo el mismo hombre del que me había enamorado años atrás. El mismo hombre que me abrazaba cada noche antes de dormir. El mismo que prometió amarme siempre. Y aunque ahora sé que todo estaba a punto de cambiar, en ese momento yo seguía creyendo que tenía el matrimonio perfecto. Sin imaginar que, muy pronto, una simple notificación en un teléfono iba a destruir toda esa ilusión. Y con ella, la vida que creía conocer. Los cambios en una relación rara vez ocurren de un día para otro. La mayoría de las veces empiezan con pequeños detalles. Cosas tan insignificantes que, al principio, parecen no tener importancia. Eso fue exactamente lo que ocurrió en mi matrimonio. Durante años Daniel y yo tuvimos una rutina muy clara. Él salía temprano a trabajar y regresaba a casa alrededor de las 7 de la noche. Cenábamos juntos, hablábamos de nuestro día y luego nos relajábamos viendo televisión o leyendo. Era una vida tranquila. Pero, poco a poco, esa rutina empezó a cambiar. La primera vez que lo noté fue un martes por la noche. Daniel llegó más tarde de lo habitual. Eran casi las 9 cuando abrió la puerta de la casa. Yo estaba en la cocina terminando de preparar la cena. Cuando discutíamos, cosa que no pasaba muy seguido, él siempre era el primero en buscar una solución. Con los años pensé que habíamos construido algo fuerte. Algo que no podía romperse fácilmente. Nuestro 10º aniversario estaba cerca, y yo ya estaba planeando celebrarlo de una manera especial. Pensaba organizar una cena romántica en casa, con velas y la música que escuchábamos cuando empezamos a salir. Quería que fuera un momento para recordar todo lo que habíamos vivido juntos. Sin embargo, si algo he aprendido ahora, es que a veces la vida que creemos perfecta puede estar llena de cosas que no vemos. Pequeños detalles. Cambios casi invisibles. Señales que ignoramos porque confiamos demasiado. Pero en aquel momento yo no veía nada extraño. Para mí, Daniel seguía siendo el mismo hombre del que me había enamorado años atrás. El mismo hombre que me abrazaba cada noche antes de dormir.
El mismo que prometió amarme siempre. Y aunque ahora sé que todo estaba a punto de cambiar, en ese momento yo seguía creyendo que tenía el matrimonio perfecto. Sin imaginar que, muy pronto, una simple notificación en un teléfono iba a destruir toda esa ilusión. Y con ella, la vida que creía conocer. Los cambios en una relación rara vez ocurren de un día para otro. La mayoría de las veces empiezan con pequeños detalles. Cosas tan insignificantes que, al principio, parecen no tener importancia. Eso fue exactamente lo que ocurrió en mi matrimonio. Durante años Daniel y yo tuvimos una rutina muy clara. Él salía temprano a trabajar y regresaba a casa alrededor de las 7 de la noche. Cenábamos juntos, hablábamos de nuestro día y luego nos relajábamos viendo televisión o leyendo. Era una vida tranquila. Pero, poco a poco, esa rutina empezó a cambiar. La primera vez que lo noté fue un martes por la noche. Daniel llegó más tarde de lo habitual. Eran casi las 9 cuando abrió la puerta de la casa. Yo estaba en la cocina terminando de preparar la cena. ¿Todo bien?, pregunté con una sonrisa. Sí, solo tuvimos mucho trabajo hoy, respondió mientras dejaba su maletín sobre la mesa. No me pareció extraño. Después de todo, todos tenemos días complicados en el trabajo. Pero ese no fue el único día. Esa semana llegó tarde 3 veces más. La semana siguiente, 4. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación razonable. Tenemos un proyecto importante. El jefe pidió que nos quedáramos un poco más. Estoy ayudando a un compañero con una presentación. Y yo le creía. Porque confiar en él siempre había sido natural para mí. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a sentirse incómodo. No era una prueba. Ni una evidencia. Solo una sensación difícil de explicar. Otra cosa que empezó a cambiar fue su comportamiento con el teléfono. Antes Daniel lo dejaba en cualquier parte de la casa. Sobre la mesa, en el sofá o incluso en la cocina mientras cenábamos. Pero ahora parecía llevarlo consigo todo el tiempo. Si sonaba una notificación, miraba la pantalla rápidamente y a veces salía de la habitación para responder. Una noche incluso se levantó del sofá para contestar un mensaje en el pasillo. Cuando regresó, parecía un poco nervioso. ¿Quién era?, pregunté casualmente. Un compañero del trabajo, respondió sin mirarme directamente. No quise insistir. Pero esa respuesta se quedó dando vueltas en mi cabeza. Los días siguieron pasando y los pequeños detalles continuaron acumulándose. Daniel empezó a arreglarse más de lo normal para ir a trabajar. Camisas nuevas, zapatos impecables y un perfume diferente que nunca antes había usado. Una mañana lo vi frente al espejo acomodándose el cabello con más cuidado del habitual. ¿Tienes una reunión importante hoy?, pregunté. Algo así, respondió rápidamente. Quizás otra persona no habría notado estos cambios. Pero cuando llevas 10 años con alguien, empiezas a conocer cada uno de sus hábitos. Y Daniel estaba cambiando. Una noche, mientras cenábamos, noté algo más. Su teléfono estaba sobre la mesa. La pantalla se iluminó con una notificación. Daniel reaccionó de inmediato. Lo tomó tan rápido que casi tiró su vaso de agua. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo un mensaje del trabajo, dijo, bloqueando la pantalla antes de que pudiera ver algo. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que todo estaba bien. Que probablemente estaba exagerando. Que Daniel simplemente estaba pasando por una etapa de mucho trabajo. Pero en el fondo de mi mente comenzó a aparecer una pregunta incómoda. Una pregunta que no quería hacerme. ¿Y si había algo más? Esa noche me acosté con una sensación extraña en el pecho. Daniel se durmió rápidamente, como siempre. Yo, en cambio, permanecí despierta mirando el techo durante horas. Intentando convencerme de que todo estaba bien. Intentando ignorar esa voz silenciosa que repetía una y otra vez en mi cabeza. Algo no está bien. Y aunque todavía no lo sabía, muy pronto iba a descubrir la verdad. Una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Las sospechas son como una pequeña grieta en un vidrio. Al principio apenas se nota. Pero con el tiempo, comienza a expandirse. Durante los días siguientes traté de convencerme de que todo estaba en mi imaginación. Daniel seguía comportándose de manera cariñosa conmigo, y eso hacía que mis dudas parecieran injustas. Aún así, algo dentro de mí no estaba en paz. Una noche, después de cenar, Daniel dijo que estaba cansado y decidió ducharse antes de ir a dormir.
Dejó su teléfono sobre la mesa del comedor mientras subía las escaleras hacia el baño. Ese pequeño detalle no habría significado nada semanas atrás. Pero esa noche, lo noté. El teléfono estaba ahí. Silencioso. A solo unos pasos de mí. Intenté ignorarlo. Recogí los platos de la mesa, los llevé a la cocina y comencé a lavarlos lentamente. Pero mi mente no dejaba de pensar en ese aparato que estaba en el comedor. No quería ser ese tipo de persona. Nunca había revisado el teléfono de Daniel en todos los años que llevábamos juntos. La confianza siempre había sido la base de nuestra relación. Pero entonces ocurrió algo. El teléfono vibró. Un sonido corto. Instintivamente miré hacia el comedor. La pantalla se iluminó. Mi corazón empezó a latir más rápido. Durante unos segundos me quedé inmóvil. Podía escuchar el agua de la ducha cayendo en el piso de arriba. Daniel todavía estaba bañándose. Respiré profundamente. Y sin pensar demasiado, caminé hacia la mesa. La pantalla seguía encendida. Había un mensaje nuevo. No había un nombre. Solo un número desconocido. Sentí un nudo en el estómago mientras leía las pocas palabras que aparecían en la notificación. Te extraño, ojalá hoy pudiera verte. El tiempo pareció detenerse. Mi mente quedó completamente en blanco. Sentí una presión fuerte en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado de repente. Volví a leer el mensaje. Una vez. 2 veces. 3. Cada vez dolía más. Intenté pensar en una explicación lógica. Tal vez era un error. Tal vez el mensaje no era para él. Tal vez era algún tipo de broma. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no era así. Apagué la pantalla rápidamente cuando escuché el agua de la ducha detenerse. Regresé a la cocina y fingí seguir lavando los platos. Unos segundos después Daniel bajó las escaleras con una toalla alrededor del cuello. ¿Todo bien?, preguntó con normalidad. Sí, respondí intentando sonar tranquila. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Daniel tomó su teléfono de la mesa y lo revisó rápidamente. Noté el momento exacto en que leyó el mensaje. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Fue algo muy sutil. Pero lo suficiente para confirmarlo. Luego bloqueó la pantalla y lo guardó en su bolsillo. Creo que me iré a dormir temprano, dijo. Asentí sin decir nada. Esa noche nos acostamos como siempre. Daniel se durmió en cuestión de minutos. Pero yo permanecí despierta. Mirando la oscuridad del techo. Las palabras del mensaje seguían repitiéndose en mi cabeza. Te extraño. Ojalá hoy pudiera verte. Cada vez que lo recordaba sentía un golpe en el pecho. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me obligué a no llorar. No todavía. Porque algo dentro de mí estaba cambiando. La tristeza que sentía al principio comenzó a transformarse en otra cosa. Una mezcla de determinación y calma extraña. Si Daniel realmente me estaba engañando, entonces necesitaba saber la verdad. Toda la verdad. Y para descubrirla, tendría que empezar a observar con mucha más atención. Lo que Daniel no sabía era que esa noche acababa de cometer un error. El error que iba a revelar todo su secreto. Hay momentos en la vida en los que todo cambia sin hacer ruido. No hay gritos. No hay discusiones. Solo una verdad silenciosa que aparece de repente, y lo transforma todo. La noche en que leí ese mensaje no dormí casi nada. Daniel estaba acostado a mi lado, respirando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Como si nuestra vida siguiera siendo exactamente la misma. Pero para mí ya no lo era. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver las palabras en la pantalla. Te extraño, ojalá hoy pudiera verte. Era un mensaje simple. Pero suficiente para romper 10 años de confianza. Durante las primeras horas sentí tristeza. Una tristeza profunda que me hacía pensar en todos los momentos que habíamos vivido juntos. Nuestro primer viaje. Nuestra boda. Los cumpleaños celebrados en casa. Las noches en las que hablábamos durante horas sobre nuestros planes para el futuro. Todo eso ahora parecía frágil. Como si hubiera estado construido sobre algo que no era tan sólido como yo creía. Pero mientras pasaban las horas, algo inesperado comenzó a suceder dentro de mí. La tristeza empezó a transformarse. En lugar de llorar, comencé a pensar. A analizar. A observar.
Porque si algo había aprendido en todos esos años con Daniel, era que él siempre tenía una explicación para todo. Si lo enfrentaba directamente, seguramente encontraría una forma de negar lo que estaba pasando. Diría que el mensaje era una confusión. Que era de un compañero. Que yo estaba exagerando. Y tal vez, incluso lograría hacerme dudar. Por eso tomé una decisión. No iba a decir nada. Todavía no. Primero necesitaba saber la verdad completa. A la mañana siguiente actué como si todo fuera normal. Preparé café, tostadas y el desayuno como lo hacía todos los días. Daniel bajó las escaleras medio dormido y me dio un beso rápido en la mejilla. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí con una sonrisa. Por dentro sentía un peso enorme en el pecho. Pero no podía dejar que lo notara. Mientras desayunábamos, Daniel revisó su teléfono varias veces. Antes nunca hacía eso. Era un detalle pequeño, pero ahora lo veía con claridad. Cuando terminó su café se levantó para irse al trabajo. Hoy probablemente llegue tarde, dijo mientras tomaba su maletín. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Mucho trabajo otra vez? Pregunté. Sí, estamos cerrando un proyecto importante. Asentí lentamente. La misma explicación de siempre. Cuando Daniel salió por la puerta, la casa quedó en silencio. Me quedé de pie en la cocina mirando el lugar donde había estado sentado. En ese momento entendí algo importante. Si quería descubrir lo que realmente estaba pasando, tendría que empezar a mirar las cosas de otra manera. Durante los días siguientes comencé a observar con más atención. Los horarios. Las llamadas. Los mensajes. Incluso su forma de comportarse cuando creía que yo no estaba mirando. Fue entonces cuando noté algo más. Daniel parecía más feliz. Sonreía cuando revisaba su teléfono. A veces incluso se alejaba unos pasos para responder mensajes rápidamente. Una tarde, mientras estábamos viendo televisión, su celular vibró sobre la mesa. Daniel lo tomó de inmediato. Y por un instante, vi algo en su rostro. Esa sonrisa. Una sonrisa diferente. No era la misma que me dedicaba a mí. Fue un momento muy breve. Pero suficiente para confirmar lo que ya empezaba a sospechar. Había alguien más. Esa noche me miré en el espejo del baño durante varios minutos. La mujer que veía frente a mí ya no era la misma que unos días antes. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo una esposa confundida. Ahora tenía una misión. Descubrir la verdad. Y lo que Daniel no sabía, era que su secreto estaba empezando a desmoronarse poco a poco. Porque cuanto más observaba, más cosas comenzaban a aparecer. Y muy pronto, encontraría algo que cambiaría todo para siempre. A veces la verdad no aparece de golpe. Llega poco a poco. En pequeños fragmentos. En detalles que, cuando los unes, empiezan a formar una imagen que ya no se puede ignorar. Después de aquella noche decidí observar todo con más atención. No quería actuar impulsivamente. Si Daniel realmente me estaba engañando, necesitaba pruebas. Algo que confirmara lo que mi intuición ya comenzaba a decirme. Los días siguientes mantuve exactamente la misma rutina de siempre. Cocinaba. Sonreía. Conversaba con él como si nada estuviera pasando. Pero por dentro estaba alerta. Observando cada movimiento. Cada palabra. Cada gesto. Una tarde Daniel llegó a casa más temprano de lo habitual. Parecía de buen humor, incluso tarareaba una canción mientras dejaba su maletín en la sala. Hoy salí antes, dijo. El proyecto avanzó más rápido de lo esperado. Qué bien, respondí. Mientras hablábamos noté algo diferente. Un perfume. No era el que siempre usaba. Era más suave, más dulce. No dije nada. Pero lo guardé en mi memoria. Después de cenar, Daniel se sentó en el sofá y comenzó a revisar su teléfono. Yo estaba a unos metros, fingiendo leer una revista. De repente su celular vibró. Lo levantó inmediatamente. Por un instante pude ver el reflejo de la pantalla en sus ojos. Y entonces apareció. Esa sonrisa otra vez. Pequeña. Discreta. Pero definitivamente diferente. No era una sonrisa casual. Era una sonrisa especial. Daniel se levantó del sofá y caminó hacia la cocina. Voy por un vaso de agua, dijo. Pero lo escuché escribir rápidamente en el teléfono.
Cuando regresó, su expresión volvió a la normalidad. ¿Quieres ver una película? Preguntó como si nada hubiera pasado. Asentí. Pero mi mente estaba en otro lugar. Cada pequeño detalle parecía confirmar lo que ya sospechaba. Sin embargo, todavía necesitaba algo más. Una prueba clara. Algo que no pudiera negarse. Esa oportunidad llegó unos días después. Era sábado por la mañana. Daniel dijo que tenía que salir temprano porque había quedado con un compañero del trabajo para revisar unos documentos. No tardaré mucho, me aseguró. Está bien, respondí. Lo vi salir por la puerta con su maletín y su teléfono en la mano. La casa quedó completamente silenciosa. Durante un momento pensé en dejar el asunto así. Quizás era mejor no saber. Pero esa idea duró solo unos segundos. Porque algo dentro de mí ya estaba decidido. Tomé mi bolso, las llaves del auto, y salí. No sabía exactamente qué iba a encontrar. Solo sabía que necesitaba saber la verdad. Conduje por la calle intentando mantener cierta distancia del auto de Daniel. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Durante varios minutos todo parecía normal. Daniel siguió la misma ruta que tomaba siempre para ir a su oficina. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de girar hacia el edificio donde trabajaba, continuó derecho. Sentí un frío recorrerme la espalda. Seguí conduciendo detrás de él. Daniel avanzó varias cuadras más y finalmente estacionó frente a un pequeño café. No era un lugar al que solíamos ir. Apagué el motor del auto y lo observé desde lejos. Daniel salió del vehículo. Miró su teléfono. Y entonces, sonrió. Pero no estaba solo. Una mujer caminaba hacia él desde la esquina. Alta. Cabello oscuro. Vestido elegante. Daniel la vio, y su rostro se iluminó de una forma que hacía mucho tiempo no veía. Se acercaron. Hablaron unos segundos. Y luego ocurrió algo que hizo que mi corazón se detuviera. Daniel la abrazó. No fue un abrazo casual. Fue un abrazo íntimo. Familiar. Como si se conocieran muy bien. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Las manos me temblaban. Pero aún así, tomé mi teléfono. Y presioné el botón de la cámara. Porque en ese momento entendí algo con absoluta claridad. Ese abrazo. Era la primera prueba real de la verdad que Daniel había estado escondiendo. Y lo peor. Era que esto recién comenzaba. A veces la parte más difícil no es descubrir la verdad. Es aceptarla. Cuando vi a Daniel abrazar a esa mujer frente al café, sentí que el mundo se detenía por un instante. Durante años había confiado en él sin cuestionar nada. Nunca imaginé que un día estaría escondida dentro de mi auto, observando a mi propio esposo como si fuera un desconocido. Mi primera reacción fue salir del auto y enfrentarlo. Quería preguntarle quién era ella. Quería exigirle una explicación. Quería gritar. Pero algo dentro de mí me detuvo. Respiré profundamente y me obligué a mantener la calma. Si hacía una escena en ese momento, Daniel seguramente inventaría alguna excusa. Diría que era una compañera de trabajo o una amiga. Y quizás, si no tenía pruebas suficientes, terminaría dudando de lo que había visto. Así que decidí quedarme donde estaba. Observando. Daniel y la mujer entraron juntos al café. Desde donde estaba no podía escuchar lo que decían, pero sí podía verlos a través de la ventana. Se sentaron frente a frente. Conversaban con tranquilidad, como dos personas que se conocían muy bien. A veces se reían. Otras veces se inclinaban hacia adelante para hablar en voz baja. No parecía una reunión de trabajo. Parecía algo mucho más personal. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba nuevamente el teléfono y tomaba otra foto desde la distancia. Luego otra. Y otra más. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas que poco a poco comenzaba a completarse. Después de casi 40 minutos, Daniel y la mujer salieron del café. Esta vez caminaron juntos por la acera. Ella hablaba animadamente mientras Daniel le escuchaba con atención. En un momento él volvió a tocar su brazo de forma cariñosa. Ese pequeño gesto fue suficiente para confirmar lo que ya era imposible negar. No era solo una amistad. No era una reunión casual. Había algo más entre ellos. Finalmente llegaron al auto de Daniel. La mujer se detuvo frente a él. Hablaron unos segundos. Y entonces sucedió. Daniel se inclinó,
y la besó. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. El beso no fue rápido ni accidental. Fue lento. Íntimo. Como el beso de dos personas que comparten algo mucho más profundo que una simple conversación. Las manos me temblaban mientras tomaba otra fotografía. Esa imagen lo decía todo. Cuando se separaron, la mujer sonrió y caminó hacia otro automóvil estacionado unos metros más adelante. Daniel la observó alejarse durante unos segundos antes de subir a su propio auto. Encendí el motor rápidamente y me alejé del lugar antes de que pudiera verme. Conduje sin rumbo durante varios minutos. Mi mente estaba llena de pensamientos que chocaban entre sí. Tristeza. Rabia. Decepción. Pero también algo más. Una claridad fría que empezaba a tomar forma. Daniel me estaba engañando. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Cuando finalmente regresé a casa, me senté en el sofá y revisé las fotos que había tomado. Ahí estaban. Las pruebas. El abrazo. La caminata juntos. El beso. Durante unos minutos las observé en silencio. Y entonces comprendí algo importante. Esto no había comenzado ese día. Una relación así no aparece de la nada. Probablemente llevaba semanas, tal vez meses. Eso significaba que Daniel había estado mintiéndome durante mucho tiempo. Esa noche, cuando él regresó a casa, yo ya estaba preparada. Hola, dijo entrando por la puerta. Hola, respondí con tranquilidad. Actué exactamente igual que siempre. Cenamos juntos. Hablamos de cosas normales. Daniel incluso me contó que su día había sido muy ocupado. Lo miré a los ojos mientras hablaba. Y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mentía con total facilidad. Sin culpa. Sin nervios. Como si fuera lo más natural del mundo. Pero lo que Daniel no sabía era que ahora yo también tenía un secreto. Sabía la verdad. Y muy pronto, iba a descubrir mucho más. Porque si algo había aprendido ese día, era que las mentiras siempre dejan rastros. Y yo estaba decidida a seguir cada uno de ellos. Después de aquel día, mi vida cambió por completo. Por fuera todo seguía igual. Daniel y yo continuábamos con nuestra rutina diaria. Desayunábamos juntos, hablábamos de cosas normales y por las noches cenábamos como si nada hubiera cambiado. Pero en realidad, todo era diferente. Ahora cada palabra que salía de su boca tenía un peso distinto. Cada gesto. Cada excusa. Cada mirada. Todo lo analizaba con una atención que antes nunca había tenido. La fotografía del beso seguía guardada en mi teléfono. A veces la abría solo para recordarme que lo que había visto era real. No era una sospecha. Era una traición. Sin embargo, todavía había algo que necesitaba descubrir. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo estaba en la vida de Daniel? ¿Y hasta dónde llegaba realmente esa relación? Las respuestas a esas preguntas comenzaron a aparecer unos días después. Era miércoles por la noche. Daniel estaba en la ducha y su teléfono había quedado sobre la mesa del comedor. Antes no me habría acercado. Pero ahora las cosas eran diferentes. Caminé lentamente hacia la mesa y tomé el teléfono. No tenía contraseña. Daniel nunca había sentido la necesidad de poner una. Eso fue lo que me permitió ver algo que nunca imaginé encontrar. Abrí la aplicación de mensajes. Al principio parecía normal. Conversaciones con compañeros de trabajo, algunos amigos y su familia. Pero entonces apareció un número que no tenía nombre. El mismo número que había enviado aquel primer mensaje semanas atrás. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Abrí la conversación. Había decenas de mensajes. Muchos más de los que esperaba. El más reciente decía: hoy la pasé muy bien contigo. Deslicé la pantalla hacia arriba. Cada mensaje revelaba un poco más de la verdad. Habían quedado varias veces durante las últimas semanas. Restaurantes. Paseos. Incluso una cena que, según Daniel, había sido una reunión de trabajo. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo. Entonces encontré algo que me dejó completamente inmóvil. Un mensaje de Daniel decía: a veces quisiera poder pasar toda la noche contigo. Cerré los ojos por un momento. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que tuve que respirar profundamente para no perder el control. Cuando volví a mirar la pantalla encontré algo más.
Una foto. Era la misma mujer que había visto frente al café. Ahora podía verla con claridad. Cabello oscuro. Sonrisa segura. Y una mirada que parecía llena de confianza. Debajo de la imagen había un mensaje de ella. ¿Cuándo volveremos a vernos? En ese momento escuché el sonido del agua de la ducha detenerse. El corazón se me aceleró. Bloqueé el teléfono rápidamente y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Segundos después Daniel bajó las escaleras. ¿Todo bien?, preguntó mientras se secaba el cabello con una toalla. Sí, respondí con calma. Intenté que mi voz sonara normal. Pero dentro de mí todo estaba cambiando. Ahora sabía mucho más de lo que Daniel imaginaba. Sabía que la relación no era algo reciente. Sabía que llevaban semanas viéndose. Tal vez meses. Pero lo más importante, ahora tenía algo más que sospechas. Tenía pruebas. Mensajes. Fotos. Encuentros. Mentiras. Esa noche Daniel volvió a contarme que había tenido un día agotador en el trabajo. Lo escuché en silencio. Mientras hablaba, observé su rostro con atención. Y por primera vez en muchos años comprendí algo que me estremeció. Ya no estaba viendo al hombre del que me había enamorado. Estaba viendo a un extraño. Un extraño que compartía mi casa. Mi mesa. Mi vida. Pero lo que Daniel todavía no sabía era que yo estaba cada vez más cerca de descubrir toda la verdad. Y cuando finalmente la tuviera completa, nada volvería a ser igual. El restaurante estaba lleno de luces cálidas, copas brillando y conversaciones elegantes. Era la cena anual de la empresa de Daniel, un evento importante al que siempre asistíamos como la pareja perfecta. Al menos, eso era lo que todos creían. Entramos tomados del brazo. Daniel caminaba con seguridad, saludando a colegas, riendo con naturalidad. Nadie habría imaginado que esa mañana yo había visto los mensajes que confirmaban su traición. Yo también sonreía. Pero dentro de mí, todo estaba cambiando. Estás muy callada hoy, me susurró Daniel mientras tomábamos nuestras copas de vino. Solo estoy cansada, respondí con una sonrisa tranquila. Pero no era cansancio. Era determinación. Durante semanas había investigado en silencio. No quería cometer un error. Quería saber toda la verdad antes de actuar. Y ahora la sabía. La mujer con la que Daniel me engañaba no era una desconocida. No era alguien que apareció de repente en su vida. Era Carla. La misma Carla que ahora estaba entrando al restaurante con un vestido rojo brillante. Carla, mi amiga. Habíamos trabajado juntas durante años. Había venido a nuestra casa muchas veces. Incluso había estado conmigo cuando Daniel y yo celebramos nuestro aniversario. Cuando nuestros ojos se cruzaron, ella sonrió, pero su sonrisa duró apenas un segundo. Porque vio algo en mi mirada. Algo que le hizo entender que yo sabía. Daniel también la vio acercarse y, por un instante, noté cómo su expresión cambiaba. Apenas un segundo de incomodidad, pero lo suficiente para confirmarlo todo. Hola, Laura, dijo Carla con una voz demasiado dulce. Qué gusto verte. A mí también, respondí con calma. Los tres quedamos en silencio unos segundos que parecieron eternos. Daniel carraspeó. Voy a saludar a unos socios, dijo, alejándose rápidamente. Qué conveniente. Carla intentó reír. Tu esposo siempre tan ocupado. La miré fijamente. Sí, muy ocupado. Ella tomó una copa de la mesa cercana, evitando mis ojos. Pero esta vez no iba a dejar que escapara. Carla, dije con voz suave. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido? La copa se detuvo a medio camino de sus labios. Su rostro perdió todo color. ¿De qué hablas? No mientas. Saqué mi teléfono y abrí una de las capturas de pantalla. Los mensajes. Las fotos. Las promesas. Carla los vio, y su expresión se derrumbó. Laura, yo. ¿Desde cuándo? Pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 6 meses. Sentí como si el aire desapareciera. 6 meses. 6 meses de mentiras. 6 meses en los que Daniel me besaba cada mañana antes de ir al trabajo. Respiré hondo. Gracias por decir la verdad, dije con sorprendente calma. Carla me miró confundida. ¿No vas a gritar? Sonreí ligeramente. No.
Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré alrededor del restaurante. Todos los colegas de Daniel estaban allí. Sus jefes. Sus socios. Personas que lo respetaban. Y de pronto entendí algo. No quería vengarme con gritos. Quería algo mucho más poderoso. Quería la verdad. Daniel regresó a la mesa unos minutos después, relajado. ¿Todo bien aquí? Preguntó. Carla no respondió. Yo levanté mi copa. Perfecto, dije. Daniel sonrió, aliviado. Entonces el director de la empresa tomó el micrófono al frente del salón. Antes de comenzar la cena, queremos reconocer a uno de nuestros mejores ejecutivos. Todos comenzaron a aplaudir. Daniel. Daniel, ven aquí al frente. Daniel me miró orgulloso. Deséame suerte. Claro, respondí suavemente. Caminó hacia el escenario mientras los aplausos llenaban el salón. Cuando tomó el micrófono, todos guardaron silencio. Gracias a todos. Este año ha sido increíble, y quiero agradecer especialmente a mi esposa Laura, que siempre ha estado a mi lado. Sentí decenas de miradas girarse hacia mí. Yo sonreí. Y en ese momento, me levanté de la mesa. Pero no para aplaudir. Caminé lentamente hacia el escenario. Daniel me miró confundido. Laura, ¿qué haces? Tomé el micrófono con calma. Y lo miré directamente a los ojos. Solo voy a decir la verdad, dije. El salón quedó completamente en silencio. Y Daniel, por primera vez en muchos años, pareció tener miedo. El silencio en el salón era absoluto. Decenas de personas miraban el escenario sin entender lo que estaba pasando. Daniel seguía frente a mí, con el rostro rígido, intentando mantener la sonrisa que había usado toda su vida para convencer al mundo de que era el hombre perfecto. Pero yo sabía quién era realmente. Y estaba a punto de mostrarlo. Sostuve el micrófono con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Perdón por interrumpir, dije mirando a los invitados. Sé que esta noche era para celebrar el éxito profesional de mi esposo. Daniel se acercó un poco más y murmuró entre dientes. Laura, no hagas esto. Lo ignoré. Daniel siempre ha sido admirado aquí. Un hombre responsable, inteligente, y aparentemente un esposo ejemplar. Algunas personas sonrieron con cortesía. Daniel intentó recuperar el control. Cariño, creo que este no es el momento. Pero lo miré directamente a los ojos. Tienes razón, Daniel. Este momento debería ser especial. Saqué mi teléfono. Por eso pensé que sería el momento perfecto para hablar de la otra parte de tu vida. El murmullo comenzó a extenderse entre las mesas. Daniel palideció. Laura, basta. ¿Basta? Respondí con calma. ¿Cómo cuando tú debiste haber parado hace 6 meses? Las miradas comenzaron a cambiar. Ahora todos estaban atentos. Durante 6 meses, continué, mi esposo ha estado teniendo una relación con otra mujer. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Daniel dio un paso hacia mí. Eso no es cierto. Lo miré con una leve sonrisa. Entonces explícale esto a todos. Le mostré la pantalla del teléfono. Los mensajes. Las fotos. Las conversaciones. Daniel intentó quitármelo, pero ya era tarde. Varias personas del público habían visto lo suficiente para entender. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Dios mío. ¿En serio? ¿Con quién? Respiré profundo. Y dije la frase que terminó de romper todo. Con Carla. Las cabezas se giraron inmediatamente hacia una de las mesas del fondo. Carla estaba sentada allí, completamente pálida, con lágrimas cayendo por su rostro. El director de la empresa frunció el ceño. ¿Carla del departamento financiero? Nadie dijo nada. Pero el silencio fue suficiente. Daniel estaba completamente paralizado. Esto es un malentendido, balbuceó. Lo miré con una tranquilidad que ni yo misma sabía que tenía. ¿Un malentendido? ¿Como los hoteles? ¿Como los viajes que eran reuniones? ¿Como los mensajes a las 3 de la mañana? La tensión en la sala era insoportable. Algunos colegas de Daniel se miraban entre sí, incómodos. Otros simplemente observaban, sorprendidos. El director finalmente habló. Daniel, esto es verdad.
Daniel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Y en ese momento todos entendieron. Carla se levantó de su silla de repente. Yo no quería que esto pasara así, dijo llorando. Las miradas se dirigieron hacia ella. Daniel me dijo que su matrimonio estaba terminado, continuó. Me dijo que ustedes ya no estaban juntos de verdad. Sentí un nudo en el pecho. Daniel gritó. Carla, cállate. Pero ya era demasiado tarde. Ella sollozaba. Tú dijiste que solo era cuestión de tiempo. El director suspiró profundamente. Algunos invitados ya estaban claramente molestos. La cena elegante se había convertido en un espectáculo incómodo. Miré a Daniel una última vez. Ese hombre que durante años había sido el centro de mi mundo, ahora parecía pequeño. Muy pequeño. Le devolví el micrófono. Tranquilo, dije con serenidad. Ahora puedes terminar tu discurso. Bajé del escenario mientras el silencio me acompañaba. Caminé hacia la salida del restaurante. Pero antes de abrir la puerta, escuché algo detrás de mí. El director hablando con Daniel. Mañana vamos a tener una conversación muy seria en la oficina. Sonreí ligeramente. No por venganza, sino porque finalmente la verdad había salido a la luz. Y lo que Daniel aún no sabía era que aquello apenas era el comienzo. El aire frío de la noche golpeó mi rostro cuando salí del restaurante. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. El ruido de la ciudad seguía igual, autos pasando, luces de neón reflejándose en el pavimento mojado, personas caminando sin saber que dentro de aquel restaurante acababa de estallar una bomba. Una bomba llamada verdad. Caminé unos pasos hasta la acera. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la descarga emocional que había contenido durante tanto tiempo. 6 meses. 6 meses fingiendo que todo estaba bien. 6 meses durmiendo junto a un hombre que cada día me mentía. Pero ahora todo había terminado. O al menos eso creía. Laura. Escuché la voz detrás de mí antes de llegar al taxi. Me giré lentamente. Daniel venía corriendo hacia mí, con la corbata suelta y el rostro lleno de rabia. ¿Estás loca?, gritó cuando llegó frente a mí. ¿Qué demonios fue eso? Lo miré en silencio. La verdad, respondí. Daniel pasó una mano por su cabello, completamente alterado. Me humillaste frente a toda la empresa. Solté una pequeña risa amarga. ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa? Claro que sí. Negué con la cabeza. No, Daniel. Lo que te preocupa es que te descubrieron. Sus ojos se endurecieron. Esto lo arreglaremos en casa. No, respondí con calma. Esa sola palabra lo descolocó. ¿Cómo que no? Respiré profundo. No voy a volver a casa contigo. Por un momento pareció no entender. Laura, estás exagerando. ¿Exagerando? Saqué mi teléfono nuevamente. ¿Quieres que repasemos otra vez los mensajes? Daniel suspiró con frustración. Fue un error. 6 meses no es un error, dije con firmeza. Solo fue algo físico, insistió. No significa nada. Lo miré con incredulidad. ¿Sabes qué es lo peor? Daniel frunció el ceño. Que aún ahora sigues mintiendo. Su expresión cambió. ¿De qué hablas? Lo observé fijamente. Carla dijo que le prometiste dejarme. Daniel no respondió. Ese silencio dijo más que cualquier palabra. Sentí una punzada en el pecho, pero también una claridad absoluta. Así que ese era el plan, murmuré. Laura. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Daniel respiró hondo. Las cosas se complicaron. Claro, respondí con sarcasmo. Porque es difícil mantener 2 vidas al mismo tiempo. Un taxi pasó lentamente frente a nosotros. Levanté la mano para detenerlo. Daniel dio un paso adelante. No puedes irte así. Mírame hacerlo. El taxi se detuvo junto a la acera. Abrí la puerta. Daniel agarró mi brazo. Escúchame, dijo con desesperación. Podemos arreglar esto. Lo miré por última vez. No. Laura. Solté su mano. Mañana hablará mi abogado contigo. Sus ojos se abrieron. ¿Abogado? Asentí. Sí. Daniel parecía haber recibido un golpe invisible.
¿Divorcio? Subí al taxi. Buenas noches, Daniel. Cerré la puerta. El taxi comenzó a avanzar mientras él quedaba parado en la calle, inmóvil. Pero mientras miraba por la ventana, una parte de mí sabía algo más. Algo que Daniel aún no imaginaba. El divorcio no era lo único que estaba por venir. Porque en los últimos días había descubierto algo mucho más grande que una simple infidelidad. Algo que podía destruir completamente la vida de Daniel. Y muy pronto. Él también lo sabría. El taxi avanzaba por la ciudad mientras yo miraba por la ventana sin decir una palabra. Las luces de los edificios pasaban una tras otra, reflejándose en el vidrio. Parecía una escena tranquila, pero dentro de mi cabeza todo estaba lejos de estar en calma. El conductor habló después de unos minutos. ¿A dónde la llevo, señora? Me quedé en silencio un segundo. Ya no tenía hogar. O al menos, ya no el que había tenido hasta esa noche. Al Hotel Central, por favor, respondí finalmente. Claro. El taxi cambió de dirección. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. Las imágenes de la noche volvieron a mi mente. El restaurante, las miradas de sorpresa, Daniel completamente expuesto frente a todos. Una parte de mí se sentía liberada. Pero otra sabía que aquello era solo el principio. Porque lo que Daniel había hecho, no era lo único que había descubierto. 3 días antes de aquella cena, algo había cambiado todo. Todo empezó cuando Daniel dejó su computadora portátil abierta en el estudio de la casa. Nunca revisaba sus cosas. Nunca había sentido la necesidad. Hasta ese día. Al principio solo quería confirmar lo que ya sospechaba, su relación con Carla. Pero encontré algo más. Mucho más. Recordé perfectamente el momento. Había abierto su correo electrónico. Cientos de mensajes de trabajo, contratos, informes. Y entonces uno llamó mi atención. El asunto decía: transferencia confirmada. Fruncí el ceño. Abrí el correo. Era un comprobante bancario. Una transferencia enorme. Demasiado grande para ser normal. Casi $150,000. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué es esto?, murmuré para mí misma. Revisé la cuenta de destino. No reconocí el nombre. Pero lo que realmente me inquietó fue el concepto de la transferencia. Decía simplemente: pago acordado. Nada más. Ninguna explicación. Ningún contrato adjunto. Nada. Seguí revisando los correos. Y entonces encontré otro. Y otro. Y otro. Más transferencias. Más cantidades enormes de dinero. Algunas enviadas a cuentas diferentes. Otras a la misma. Pero todas con descripciones extrañamente vagas. Sentí un frío recorrer mi espalda. Daniel siempre había sido ambicioso. Pero también cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Aquello no parecía normal. Seguí buscando durante casi una hora. Hasta que encontré algo que realmente me hizo detener la respiración. Un archivo adjunto. Un documento llamado acuerdo privado. Lo abrí. Era un contrato. Pero no era un contrato de la empresa. Era algo completamente distinto. A medida que leía, mi mente luchaba por entender lo que estaba viendo. El documento hablaba de información confidencial. Información que pertenecía a la empresa de Daniel. Información que, aparentemente, él estaba vendiendo. Mis manos comenzaron a temblar. No, susurré. Volví a leerlo. Y luego una tercera vez. Pero las palabras no cambiaban. Daniel estaba filtrando datos importantes de la compañía a otra empresa. A cambio de enormes sumas de dinero. Era ilegal. Completamente ilegal. En ese momento escuché la puerta del garaje abrirse. Daniel había llegado a casa. Cerré rápidamente la computadora. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que lo escucharía. Esa noche fingí que todo estaba normal. Fingí que no sabía nada. Pero desde ese momento, todo cambió. El taxi se detuvo frente al hotel. Llegamos, dijo el conductor. Abrí los ojos. Bajé el viaje y bajé del auto. Mientras caminaba hacia la entrada del hotel, saqué mi teléfono. Abrí una carpeta escondida. Allí estaban todas las capturas de pantalla. Todos los correos.
todo el contrato. Pruebas suficientes para destruir la carrera de Daniel. Y quizás algo más. Guardé el teléfono en mi bolso. Porque en ese momento tomé una decisión. Daniel había destruido nuestro matrimonio. Pero muy pronto. La verdad también destruiría su vida. La habitación del hotel estaba en silencio. Demasiado silencio. Cerré la puerta lentamente detrás de mí y dejé mi bolso sobre la cama. El reloj marcaba casi la medianoche, pero mi mente estaba demasiado despierta para pensar en dormir. Encendí la lámpara de la mesa. La luz cálida iluminó el pequeño espacio, pero no logró quitar la sensación extraña que tenía en el pecho. En menos de 12 horas mi vida había cambiado por completo. Mi esposo me había engañado con mi amiga. Nuestro matrimonio había terminado. Y ahora yo estaba sola en una habitación de hotel, sosteniendo en mi teléfono algo que podía destruir la carrera de Daniel para siempre. Saqué el teléfono de mi bolso. Abrí la carpeta. Las capturas de pantalla aparecieron una tras otra. Los correos. Las transferencias. El contrato. Cada vez que miraba esas pruebas, sentía una mezcla de emociones. Rabia. Tristeza. Pero también algo más. Poder. Daniel siempre había controlado todo. Las decisiones. El dinero. El rumbo de nuestra vida. Pero ahora, por primera vez, yo tenía el control. Me senté en la cama mirando la pantalla. Solo tenía que hacer una cosa. Enviar los documentos. Podía mandarlos al director de la empresa. O incluso a la policía. Sería suficiente para iniciar una investigación. Daniel podría perder su trabajo. Su reputación. Tal vez hasta su libertad. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Pero entonces recordé algo. Una conversación que habíamos tenido años atrás. Fue durante una cena con amigos. Alguien mencionó un escándalo financiero en otra empresa. Un ejecutivo había sido acusado de vender información confidencial. Daniel había reaccionado con desprecio. La gente así es estúpida, dijo esa noche. Si haces algo ilegal, debes asegurarte de que nadie pueda probarlo. En ese momento pensé que solo estaba hablando de negocios. Ahora entendía algo diferente. Daniel creía que era demasiado inteligente para ser atrapado. Sonreí levemente. Te equivocaste, murmuré. En ese momento mi teléfono vibró. Una llamada. La pantalla mostró un nombre que no esperaba ver. Daniel. Lo dejé sonar unos segundos. Luego contesté. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad. Su voz sonaba completamente diferente a la de unas horas antes. Ya no estaba furioso. Ahora parecía nervioso. Laura, tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Sí lo hay. Suspiré. Daniel, mañana hablarás con mi abogado. Hubo un breve silencio. Luego dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Sé que entraste a mi computadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De qué hablas? No finjas, respondió con calma. Sé que viste los correos. Mi mente comenzó a correr rápidamente. ¿Cómo lo sabía? Daniel continuó. Laura, eso que encontraste no es lo que crees. Solté una pequeña risa. ¿En serio? Escúchame. Su tono ahora era urgente. Si hablas de eso con alguien, no solo me destruirás a mí. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga. Y entonces dijo algo que cambió todo. Porque no soy el único involucrado. Sentí el aire desaparecer de mis pulmones. ¿Qué? Su voz bajó casi a un susurro. Hay personas mucho más poderosas que yo en esto. La habitación pareció volverse más fría. ¿Qué hiciste, Daniel? Laura, por favor. Respóndeme. Pero lo que dijo después fue aún peor. Si esas personas descubren que tienes esos documentos. Su voz tembló. Podrías estar en peligro. Miré el teléfono en silencio. Por primera vez desde que todo comenzó. Sentí miedo. Porque tal vez. La verdad que había descubierto era mucho más grande de lo que imaginaba. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre en aquel restaurante lleno de luces, miradas y verdades que ya no podían esconderse.
A veces todavía me parece extraño recordar quién era yo antes de todo eso. La mujer que creía tener un matrimonio perfecto. La mujer que confiaba ciegamente en el hombre con el que compartía su vida. Pero esa mujer ya no existe. Ahora soy alguien diferente. Más fuerte. Más consciente. Y, sobre todo, más libre. Todo ocurrió muy rápido después de aquella llamada en el hotel. Esa misma semana hablé con un abogado. El divorcio comenzó inmediatamente. Daniel intentó detenerlo al principio. Llamó muchas veces, dejó mensajes, incluso apareció un día frente a mi trabajo. Pero yo ya no era la misma persona que antes. No volví atrás. Con respecto a los documentos que encontré, tomé una decisión cuidadosa. No actué impulsivamente. Primero hablé con mi abogado. Después, con alguien de confianza dentro de la empresa. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginábamos. Daniel no era el único involucrado. Había otras personas. Otros ejecutivos. Una red completa que llevaba meses filtrando información confidencial. Cuando la empresa inició la investigación interna, todo salió a la luz. Fue un escándalo enorme. Daniel fue despedido casi de inmediato. Algunas personas renunciaron antes de que el asunto se hiciera público. Y otras, terminaron enfrentando consecuencias legales. La última vez que supe de Daniel fue hace 3 meses. Un amigo en común me dijo que se había mudado a otra ciudad. Había perdido su trabajo. Su reputación. Y probablemente muchas de las cosas que pensó que nunca perdería. Carla también desapareció de nuestras vidas. Renunció a la empresa poco después de que todo explotara. No volví a verla. Y sinceramente, no lo deseo. Pero lo más importante no fue lo que les pasó a ellos. Fue lo que pasó conmigo. Después del divorcio me mudé a un pequeño apartamento. Nada lujoso. Nada parecido a la gran casa que tenía con Daniel. Pero por primera vez en años, sentí que ese espacio realmente era mío. Comencé a reconstruir mi vida paso a paso. Volví a hacer cosas que había dejado de lado. Volví a ver amigos que no veía desde hacía tiempo. Volví a escuchar mi propia voz. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, entendí algo que nunca había pensado antes. A veces las peores traiciones terminan siendo el comienzo de algo mejor. Si Daniel no me hubiera engañado. Si no hubiera descubierto sus secretos. Probablemente seguiría viviendo una mentira. Una vida que parecía perfecta por fuera, pero que estaba llena de engaños por dentro. Ahora sé algo con certeza. La verdad puede doler. Puede destruir cosas. Puede cambiarlo todo. Pero también puede liberarte. Y mientras camino hacia mi casa bajo el cielo de la tarde, sonrío al darme cuenta de algo simple. Mi historia no terminó cuando descubrí la traición de mi esposo. En realidad, ahí fue donde comenzó mi nueva vida.